Bueno, hola, bienvenidos a todos, muy buenas tardes, bienvenida Mila, un placer que nos Buenas. acompañes hoy, que Mila que haya aceptado compartir con nosotros un poquito de, en realidad lo que es nuestro trabajo, porque cabe aclarar que con Mila en realidad tenemos clientes en común y ahora después van a ver bien más o menos por qué o cómo es este tema, pero me parecía interesante. Porque siempre en los OpenDC, digo, y a ver, no sé, mira si compartís conmigo, siempre las propuestas, siempre tratamos, inclusive yo mismo como docente, de hablar de cosas creativas, viste, siempre como decís, A bueno, ¿qué full. puedo hablar que sea, no? Creativo, que el alumno realmente le llame la atención, que se cope. Y en realidad yo desde hace un tiempo a esta parte vengo siendo como bastante más tuk, 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 como más funcional, ¿no? Digo, voy Bien. viendo un poquito cómo la industria va funcionando y viendo un poquito por ahí cuáles son las necesidades. Entonces me parece interesante como ir metiendo al alumno un poco en todos estos temas que tienen más que ver con el trabajo del diseñador en el día a día. Sin ir más Sí, lejos, coincido plenamente. claro, digo, sin ir más lejos, yo, bueno, acabo de terminar una charla en otra universidad y en realidad estábamos hablando justamente de esto, ¿no? Porque uno de los docentes decía, bueno, nosotros siempre les dimos como la versión pedagógica o la versión más de libro de esto, ¿no? Dice, pero Alejandro en realidad trabaja todos los días en esto, entonces les va a hablar en otro idioma. Y me pareció como medio interesante eso, tomo eso, ¿no? Para traer eh, porque sí, es cierto, muchas veces uno en la universidad trata de ser sumamente pedagógico, trata de anclar todo lo que da en una teoría o ¿no? En un libro y en realidad me parece que estamos en un momento donde está bueno empezar a ver, bueno, ok, bárbaro, me recibo y de qué trabajo, cuál es mi trabajo real dentro de la industria argentina, porque por supuesto quedan un poquito exceptuadas acá las personas que digan, bueno, hago mi carrera y me voy a hacer un posgrado y después me voy a probar suerte a Europa, entonces así es cierto que en Europa hay otra tecnología, hay otra realidad, pero en principio si yo lo que quisiera es insertarme en el mercado laboral, cuáles son algunas de las cuestiones que tendría que tener en cuenta. Así que voy a dejar yo de hablar un poco, voy a dejar que Mila, Mila se presente, Mila Bien. Moura, estudio MG, y bueno, Mila, Buenísimo. Bueno, antes que nada, Alejandro, un placer estar acá charlando con vos. Y bueno, como dijiste un poco, me anclo en eso de que creo que estas charlas son sumamente positivas. Yo siempre como apuesto mucho al diálogo y al intercambio como de ideas y de cosas. Y creo que más que nada después de este año y medio, casi dos de pandemia, es como que siempre que puedo me hago el hueco para charlar, para compartir mi experiencia, porque sé que tanto al alumno o a las personas que están del otro lado seguramente fue un año bastante intenso en un montón de aspectos, pero bueno, sin hablar de cosas personales, a nivel creatividad, fue como muy difícil, ¿no? De buscar esta inspiración, de buscar como trabajo, de buscar cosas y demás. Entonces creo que nada, está buenísimo todo esto que se arma, así que es genial la Universidad de Palermo que arma como estos encuentros. Y bueno, bienvenidos a todas y a todos que están del otro lado. Y empiezo, bueno, un poco a presentarme y ahí ya le empezamos como a dale, dialogar por un poquitito. supuesto, a dialogar. Así es. Bueno, para los que no me conocen, que veo algunos nombres conocidos nomás, mi nombre es Camila, en realidad me dicen Mila, es como mi nombre medio así artístico, Mila, pero mi nombre es Camila, soy diseñadora indumentaria y textil. Terminé en la Universidad de Palermo, increíblemente ya hace como 8 años, allá por el 2013, creo que Alejandro estaba ahí firme en taller de modas dando clase, así que bueno, Yo pasó soy un un poquito tiempo. más grande que vos, mira. Soy un poquitito más grande, no Un mucho, poquito, cuidado. muy bien, un poquitito nomás, pero bueno, genial reencontrarnos de esta forma y Sí. bueno, acá estamos, así que eso es lo más importante. Y bueno, les cuento un poco, después de haber terminado la facu, que bueno, también es un poco el tema esto de la salida laboral y qué hacer y demás, yo estuve trabajando bastante en el rubro, solamente que ahí me empezó a pasar de que tuve como mi primera crisis existencial, que el trabajo de diseñadora indumentaria capaz que no encajaba muy bien conmigo, ya sea por personalidad, ambiente o lo que sea, pero bueno, me animé un poco a emprender y con mucha constancia, con mucho esfuerzo, hoy en día tengo dos proyectos, uno de ellos es Estudio MG,
que es por el cual conecté con Ale hace un tiempito, y después tengo a Semillero Textil, que es otro proyecto que tengo, que después si quieren sacamos tema y charlamos también de eso, y bueno, acá estoy. Así que Estudio MG, como decía Alejandro antes, es un proyecto, un emprendimiento que tengo que como principal objetivo es dar cursos relacionados con todo lo que es indumentaria y textil, pero enfocado en la parte digital, o sea, todo lo que son programas como Photoshop, Illustrator, abarcando diseño de estampas, figurines, geometrales, fichas técnicas y todo, y sumado a eso también brindamos el servicio, ¿no? Como de asesoramiento para pequeñas marcas, emprendimientos o empresas en toda esta parte como más digital de preproducción, que es armado de geometrales, fichas técnicas y demás. Así que como Alejandro decía antes, ahí como que nos fusionamos, la vida nos reencontró de nuevo, y cada uno como con sus servicios, que ahora Ale también va a contar un poco qué hace y demás, empezamos como a armar todas estas cosas como fichas técnicas que ahora les vamos a mostrar para ofrecerlo a diferentes personas que estaban interesadas. Eso por un lado. Así que eso, como para arrancar. Yo, bueno, seguramente muchos de ustedes me conocen como el profesor de moldería. De hecho, yo como Mila soy diseñador de indumentaria, hice una especialización en moldería, y en realidad es muy loco porque yo fui profesor de moldería siempre en UP. Yo en todas las demás universidades daba diseño. Pero el día que me acuerdo que me convoca Gustavo Lento, en realidad, y me dice, mira, Ale, necesitamos a alguien, porque tenemos un hueco en moldería, ¿por qué no te venís? Bueno, nada, y entonces ahí empecé a dar moldería en la Universidad de Palermo. En paralelo, mi carrera siempre me llevó, y esto que hablábamos, ¿no? De la idea que tiene uno de su carrera y el universo que se abre una vez que uno sale de la universidad. Digo, yo, chicos, podemos decir que toda mi expertise hoy es en denim, que realmente con los años me fui perfeccionando, y hoy casi que me dedico 100% a ese rubro, vamos a ser así bien pedagógicos. La realidad es que yo nunca me planteé trabajar en denim. Digo, uno en la universidad, y esto es una crítica también no para la Universidad de Palermo, es para todas las universidades, o mejor dicho, para todos los programas, donde sí me parece que hay una industria. A ver, Argentina tiene una industria bastante precaria en todo lo que tiene que ver con la indumentaria y con eso, una industria bastante chica, pero sí es cierto que hay 6 plantas que fabrican denim en el país. Entonces me parece que por ahí en la universidad tendríamos que hablar de esto con los alumnos, de ponerlo sobre la mesa y generar conexiones entre la universidad y la industria para poder generar otro tipo de salidas laborales. Yo trabajé casi 10 años para una multinacional, y siempre cuento que todos los diseñadores que tomé para formar parte del equipo, cuando nosotros los tomábamos, no tenían ningún tipo de experiencia y ningún tipo de llegada al mundo del denim. Y esto a mí como que ahí me empezó a hacer ruido. Yo dije, qué loco, porque si la empresa quisiera subir, si la empresa me pidiera en lugar de un junior, digo, no tenemos de dónde sacarlo quizás, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, me parece como interesante mencionar esto. Más o menos lo mismo pasa con la industria del tejido de punto. De hecho, en UP, bueno, yo con Santana había hecho algunas acciones dentro de UP, y creo que ahora con el punto está la empresa Texcon haciendo algo, si no me equivoco, o estaba antes de la pandemia, porque por supuesto a partir de la pandemia las cosas se dificultaron en todo esto. Pero bueno, digo, yo cada vez que llegaba a una empresa o una marca, trabajé para Gloria Vanderbilt, Fususa, Prototype, bueno, Prototype sí, pero Gloria Vanderbilt y Fususa quizás la mitad no saben ni de qué les estoy hablando, pero bueno, eran marcas muy grandes en ese momento y que fabricábamos mucha cantidad de prendas. O sea, imagínense que comprábamos 900 kilos de tejido de punto por color a una empresa brasilera. Era como exorbitante las cantidades que manejábamos. Y en realidad, o sea, y cada vez que yo llegaba a estas empresas siempre me tocaba a mí, venía alguien que me decía, tipo, Ale, ¿por qué no te encargas del jean vos? Ale, y yo siempre decía, pero puede ser, fuck, maldición, ¿por qué siempre yo con el jean, no? Y el punto de inflexión fue cuando entro a trabajar en Prototype, que para mí era buenísimo, porque aparte de yo entro a trabajar a Prototype como jefe de producto,
si bien tenía una coequiper, Eugenia, que era un amor, pero éramos como los dos jefes de producto, y Prototype tenía como una gran venta de sastrería, lo cual a mí me encantaba, y el día 2 que entro a Prototype, surge un inconveniente con un jean que tenían a la venta, yo no sé qué digo, y me acuerdo que viene Carlos el dueño y me dice, ¿por qué no te encargas de esto, que ya estoy harto, y qué sé yo, y otra vez lo mismo. Y muy anecdótico, yo en Prototype estaba a cargo de la sastrería y de la jeanería, polos totalmente opuestos. La vida me fue llevando y terminé trabajando para una multinacional haciendo tejidos, cuando en realidad yo soy diseñador de indumentaria. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el encuentro laboral o el encuentro profesional con Mila, primero por una cuestión de universidad, donde en realidad las chicas, bueno, muchas de mis, yo también veo acá muchos nombres conocidos, mis alumnas pueden dar fe de esto, que yo el día 1 de clase les digo, ustedes si no saben hacer geometrales, frente, perfil, espalda, derecho y revés de prenda conmigo, no sigan cursando porque se los voy a exigir, y es parte de la cursada. Y ahí Mila aparece en nuestras vidas, porque con los cursos hacía que las alumnas en 3 clases me hicieran un geometral digno, lo cual era un montón. Después empezamos a trabajar nosotros con esto porque yo ese problema lo empiezo a encontrar dentro de las empresas, y esta producción salió mal. Bueno, pero le pusieron botón verde, pero le pusieron botón verde porque vos en ningún momento mencionás ni el código de botón, ni el baño, ni si tiene 4 agujeros, 2 agujeros, si tiene que estar cosido a la derecha o a la izquierda. Muchas empresas trabajan con una foto, o sea, esa misma foto que me bajan de internet, me la pegan, y en realidad el diseñador después pretende que el modelista o el muestrista entienda que él en lugar de botones quería un cierre. No, mi amor, las cosas así no son. Digo, esa foto que yo bajo de internet, la tengo que meter en Illustrator. Mila, me vas a corregir vos ahora, cuando vas a hablar vos más precisamente, No, por y de favor. última, sobre eso yo voy a dibujar la prenda que quiero. Pero hay un tema donde en realidad yo puedo ir al tallerista y decirle, mirá, quiero que cosas así, quiero que cosas así, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, pero yo me voy a una instancia en la que digo, chao, besito, mañana te entra la producción y yo no estoy. Y el tallerista tiene 1000 cosas en la cabeza, entonces nosotros tenemos que hacer lo que yo llamo documentar la obra. Saco esto de la arquitectura, el arquitecto documenta la obra que va a hacer. ¿Por qué la documenta? Porque si el edificio se viene abajo, el arquitecto mató muchas vidas. Entonces, ahí hay todo un tema de documentación, todo un tema de firmas, todo un tema de ingenieros que trabajan en esto, para que eso no suceda. Nosotros, si una prenda se le sale la manga, no matamos a nadie. A lo sumo, un cliente nos insultará eternamente porque se compró la prenda y la manga se le cayó. Pero lo que digo es que si nosotros lo pensamos de esta manera, y de ahí surge con Camila el nombre de este OpenDC, el diseñador es el arquitecto, el ingeniero es el modelista, ¿no? Y después están los distintos obreros que van a llevar a cabo la realización de esta prenda. Pero toda esa gente no puede trabajar si yo como diseñador o ingeniero de este diseño no les doy todas las herramientas que necesitan. Eso por un lado. Y por otro lado, no vamos a matar a nadie. Si una manga de una camisa se sale, no pasa nada. Se sale una manga de una camisa, punto. Pero sí es cierto que si la manga de la camisa se sale porque el taller cosió la manga de una manera que yo no dije, yo también me tengo que documentar, porque va a venir el dueño de la marca y me va a decir, ¿qué hiciste? ¿Cómo le dijiste a Juancito qué cosa? Mirá lo que nos pasó. Entonces ahí, como siempre yo digo, hay que sacar la fichita de la carpeta, mostrársela y decirle, ves que yo a Juancito le dije, overlockear con overlock 3 hilos al tono, coser con máquina recta hilo al tono, poner el color del hilo, poner el título del hilo, pespuntear a pie de máquina, ¿no? Digo, todas estas indicaciones tienen que estar, más allá de que el tallerista después decida leerlas o no leerlas, pero yo me tengo que documentar. Eso habla muy bien, inclusive para quienes tienen ya la decisión. En este momento hay muchos alumnos que tienen la decisión de, bueno, termino mi carrera y me voy a trabajar afuera. Yo siempre cuento la misma anécdota, mis alumnos ya se las conté 1000 veces, para quienes no son mis alumnos, como dice Mirta, el público se renueva, así que la vuelvo a contar, que es que trabajando para Prototype,
mandamos a desarrollar un suéter a China. Puntualmente mando yo, o sea, era mi responsabilidad, porque yo había traído al proveedor a desarrollar un suéter en China. Suéter se hacía Eugenia, la encargada de los suéteres era Eugenia. Y me acuerdo que viene el suéter y yo tipo desquiciado, no puede ser, este suéter tiene la manga larga, mirá, no me pasa la mano, el escote es enorme. Los chinos me contestan tipo, esta es la ficha que vos mandaste, el puño Hacete tenía cargo de tanto alguna de manera. la manga tenía tanto de largo, el cuello, me mandan un esquema milimétrico de lo que yo había pedido, yo pongo el centímetro sobre la prenda, y el suéter, eh, voy a decir una cosa como, ¿qué puedo decir? Me lo metí en el bolsillo, me tuve que meter en el bolsillo todo lo que yo había refunfuñado, porque ellos tenían razón. Para ellos 2 milímetros es un montón, para ellos si no hay un ancho de escote, un ancho de puño, una costura, no trabajan. Te llaman y te dicen, me falta tal cosa, yo no puedo seguir. Entonces, Sí, y para que además, Ale, te interrumpo un segundo, pero por un tema también después de responsabilidades y cargo, ¿no? Porque obviamente hoy el que está estudiando puede ser que la modista le cosa mal el prototipo de la facu, nosotras el día de mañana puede ser un emprendimiento que hacemos 10 suéteres o 100 jeans y nos sale mal, y otra cosa es mandar a producir a China que de repente son 5.000, ¿no? mega, Más mega, allá, mega, mega. bueno, más allá de la cantidad, el error es gravísimo igual, pero creo que está bueno también como documentar eso bien y poner toda la información necesaria para que después haya como un comprobante de, ¿no? Como todo en la vida, como, che, mira, esto era así, no para echar culpas, porque tampoco la idea es empezar a decir quién tiene la culpa, quién no, pero como para ver cómo llegó esa información y cómo del otro lado la reciben y la empiezan a hacer, ¿no? Que de hecho también es un poco eso, como diseñadores comunicamos desde el momento uno, y hacer esta ficha técnica correcta, presentar la tipología en geometral bien, dice también, ¿no? Es como comunicar también de otra manera para acertarnos después que la producción va a salir de forma correcta, ¿no? Un poco lo que decías vos. Perfecto. Una cosa no menor es también el dibujo, y algo en lo que vamos a hacer hincapié con Mila hoy, y que yo a mis alumnos les limo la cabeza con el tema de la escala, ¿sí? El dibujo tiene que ser proporcionado, tiene que estar a escala. ¿Por qué? Al momento de generar un desfile, el día del fitting, yo directamente imprimo eso, se pega en la pared, y todo el que pasa por adelante se da cuenta que es una camisa que tiene 4 botones, la estilista sabe qué tipologías tiene para trabajar, yo miro y digo, ah, bueno, son 5 camisas, 3 remeras, 4 faldas, 2 pantalones, mientras que si lo ponemos en figurines es muy lindo, pero solamente es el diseñador quien va a entender eso. Entonces, piénsense siempre como trabajando dentro de una estructura, y piénsense como si ustedes ese día no fueran a trabajar, y que toda esa estructura pueda continuar trabajando, ¿no? Que no necesiten de ustedes para ver si son 4 o 5 los botones, para ver si estamos hablando de una camisa o una polera, ¿no es cierto? Entonces un poco, por eso es que armamos con Mila este Open, y bueno, esperemos que les sirva el contenido que vamos a estar A conversando. full, a full, a full. Que nada, si quieren, y alguien, no sé si tienen alguna duda hasta Eso, acá, no sé si alguien quiere preguntar algo antes que empiece ahí a compartir un poco el PDF y demás. tenemos, a ver, espera que ahí Dale. tenemos... No, por ahora nadie Buenísimo. comentó nada, así que si querés, Mila, comencemos. Bárbaro. Bueno, yo les cuento, voy a empezar a compartir una pequeña presentación que armé y la idea es, bueno, empezar a charlar un poco de esto, de los geometrales, algunos pilares importantes a la hora de representarlos y demás. Ale, vos obviamente anda comentando e interrumpiéndome Dale, las dale, veces que dale, no hay quieras. problema. Y después, bueno, llegamos un poco al resultado final, que es la ficha técnica, que fue como toda esta pequeña intro que estuvimos haciendo. Así que bueno, voy a empezar a compartir por acá. Creería que ya están viendo ahí mi Sí, lo estamos pantalla. viendo. Yo por lo Buenísimo, menos lo estoy viendo perfecto. súper. Bueno, entonces, lo que armamos un poco en esta charla o en esta pequeña presentación es ponerlos un poco en contexto, porque no sabemos un poco quién está del otro lado, capaz que algunos ya saben un poco qué es un geometral, capaz que hay algunos que están recién arrancando, o capaz que vienen algunos otros de cualquier otra área o rubro, no del diseño indumentario específicamente, así que bueno, para ponernos todos en un mismo nivel,
arrancamos con esta primera pregunta y principal, que ¿qué es un geometral? ¿Sí? Acá en Argentina descubrí hace poco que se dice geometral, pero en otros países, capaz que hay gente de otros lados, es más como dibujo técnico, ¿no? Eso lo aprendí hace poco, así que está bueno poner como ese sinónimo al lado para que se comprenda bien. Lo más importante cuando hablamos de geometrales, y de hecho sé que Alejandro lo repite constantemente, por lo menos en sus clases, son como estos tres pilares importantísimos para que la representación esté correcta, se entienda y esté de forma prolija, ¿sí? O sea, lo más importante cuando hablamos de geometrales es saber qué es esto, es un dibujo técnico, ¿sí? Vendría a ser como nuestra tipología o que va a ser confeccionado, que ya está confeccionada, dibujada de forma técnica, en un software como por ejemplo Adobe Illustrator o Corel, de repente también, pero bueno, son programas que trabajan con vectores, que nos da la posibilidad también de poder editar, modificar, manipular todos estos segmentos para llegar al resultado final. Y una de las cosas más importantes con respecto a esto, como decía Alejandro antes también, es el tema de la escala. ¿Sí? Es algo que a veces uno minimiza como diciendo, bueno, más o menos esta escala, pero no, es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando un geometral o el dibujo técnico está bien hecho y está a escala, empieza a pasar que de repente cuando termine en otro sector, otra persona, por ejemplo, alguien que hace moldería, puede hacer una bajada de ese geometral y empezar a hacer como un boceto, ¿no? De la moldería de esa prenda. O pasa esto que de repente, como decía Alejandro antes, en un fitting, ya con solamente ver la prenda, uno tiene el ojo como tan o sea, tan detalladamente perfecto, que uno ya sabe si es una manga 3/4, si es una manga larga, si es una manga corta, etc. Entonces es siempre fundamental arrancar con medidas que vaya a trabajar, ¿no? En la tabla de detalles que esté utilizando la empresa, emprendimiento, persona, lo que sea. Y lo más importante también, que no deja de ser menor, es el tema de la cantidad de detalles, ¿sí? Algo que a veces suele pasar y a medida que vaya pasando las hojas se los voy a compartir, es este tema que sacan detalles, no ponen costuras, no ponen detalles de espaldas, y eso hace que también la representación se vea un poco floja o incompleta, ¿sí? Así que siempre cuando hablamos de geometrales, intenten tener como estas tres palabras muy en mente y en lo posible e ideal respetar las tres sí o sí. Bien. Después, ¿para qué puede llegar a servir un geometral? Esto es como un pequeño croquis para que más o menos lo empiecen a visualizar. Como punto número 1, hablamos de las fichas técnicas, ¿no? Que es lo fundamental y la base de todo. Como decía Alejandro antes también, la ficha técnica vendría a ser como este documento, ¿no? Como este DNI de la tipología, en donde ahí están todos los detalles, desde los textiles, desde los avíos, desde la moldería, desde las costuras, cómo va a estar confeccionada, después de que el taller vea o no o elija hacer alguna que otra modificación, si está documentado ahí es porque tiene que ser de esa manera. Entonces, como diseñadores, es muy importante que la ficha técnica siempre esté completa y, por supuesto, el geometral es un 80% de eso, ¿sí? Después, como opción B, también de forma más artística, para muchos que están estudiando en la facu o en otros lugares, lo podemos plasmar en un figurín, ¿no? En un figurín de moda. Coincido con esto también que decía Alejandro, que a veces para poder mostrar la tipología no es la manera correctísima. Sí es verdad que a nivel visual y estético es mucho más llamativo, ¿no? De repente que un geometral que es chato, pleno y demás, pero a veces puede llegar a pasar que hay algunos detalles que se omiten por el tipo de representación que uno hace en el figurín, ¿sí? Pero bueno, Sí. es una opción Mila, también. discúlpame, sin ir más lejos, fíjate o fíjense, en el geometral la chaqueta tiene dos pinzas que salen debajo del escote o del cuello delantero. Fíjense que en el geometral, perdón, en el figurín, que es hermoso, que está dibujado divino, esas pinzas se pierden. Se pierden ¿Sí? totalmente. Ahora digo, ¿está mal que se pierdan en el figurín? No, porque en el figurín yo voy a mostrar la estética y el concepto de la Total. colección. Pero al taller, la estética y el concepto no le importa. Yo al taller le tengo que mostrar que ahí hay una pinza, que ahí hay un recorte. Entonces, Totalmente. fíjense justamente ese detalle, ¿no?
Sí, a full. De hecho, yo siempre en mis cursos también digo un poco esto, ¿no? Que el figurín obviamente es hermoso y está buenísimo, pero es básicamente como una síntesis de representación de lo que es mi tipología. Yo, de hecho, en el figurín, si quiero, porque no hay como una forma de hacerlo bien, puedo omitir costuras, como dijiste vos, no omitir pinzas, pero puedo dejarlas como en un segundo plano, Sí. mientras que en el geometral es De todo, ningún es modo. parte, exactamente, es parte del diseño. Así que perfecto, coincidió bárbaro. Y como tercera opción, capaz que sí podemos llevar al geometral de una forma como no tan técnica, sino de producto, que puede terminar como en una presentación, en un portfolio, o a veces, por lo menos en mi época, en diseño, a veces me pedían como los geometrales pintados, como para que se vea un poco la bajada del figurín y demás. Pero bueno, tal cual intenté detallar acá, dependiendo un poco la finalidad de mi trabajo, es la cantidad de detalles extras o no que voy a poner en ese geometral. ¿Sí? Así que bueno, Perfecto. esto es como un Mira, pequeño resumen. podemos, perdón, Mila, podemos Dime. pensar esto. Tenemos el figurín. El diseñador diseñó con el figurín toda su colección. Full. Hizo la ficha técnica o el geometral para realmente ver cómo se va a confeccionar la prenda. Y si yo fuese un estilista el día del fitting, le pido que me lo dé como lo representase en la presentación. ¿Por qué? Porque yo como estilista necesito saber qué colores está trabajando, cuál es la paleta, cuál es la línea, cuál es el rubro, ¿no? Entonces me parece que estas Exactamente. serían como tres instancias de lo mismo. Y si yo ese geometral lo hice a escala, lo único que me queda para prepararle al estilista es colorearlo, porque después lo demás ya está. Total, totalmente, totalmente. Me encantó, perfecto. Mejor resumido imposible esta lámina. Así que, bárbaro. Seguimos, si quieren, como no, esto que también es fundamental, que sé que es algo que por eso muchos alumnos y alumnas de Alejandro terminan en mis cursos, porque sé que él es muy como, hace mucho hincapié en estos detalles. Y paso a hablar un poco de esto, van a ver que del lado izquierdo es como un geometral bastante completo, me parece que representado, y exageradamente del lado derecho hay uno que está bastante incompleto, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Con los tres pilares que hablábamos antes, intentemos resumirlo acá. Por un lado, siempre, chicos y chicas del otro lado, es fundamental poner cualquier tipo de detalle que tiene esta prenda, ¿sí? Porque un error que a veces sin querer, por el desconocimiento, porque capaz que nunca hicieron un geometral y lo hacen como pueden, no es que está mal, pero empiezan a hacer, ¿se ve el mouse, Alejandro, cuando Sí, sí, hago, sí? perfecto. A Sí, sí, veces pasan perfecto. como estos detalles, ¿no? Que omiten las espaldas, o acá a mí me gustó, Alejandro me inspiró para poner ahí una chaqueta de denim, pero a lo que voy de repente, no sé, si era una remera, que el largo modular de atrás era mucho más largo, ¿no? Capaz que en el frente no lo ponen, o cosas así. Siempre piensen que el geometral es como tirar la prenda en el piso, en el suelo, y documentarlo, sacarle un registro desde arriba, ¿no? Entonces, todo detalle que yo vea tiene que estar plasmado en este dibujo técnico y es fundamental, ¿sí? Entonces, estas cositas son importantísimas y acá yo no puse la espalda, pero también es fundamental que todos los detalles que yo voy marcando en los frentes también se respeten en las espaldas, ¿sí? Porque a veces pasa que de repente, no sé, me hacen esta solapa o este tipo de cuello y en la espalda después me modifican la forma y no empieza a haber como una coherencia entre el frente y espalda de la tipología, ¿sí? Así que eso es fundamental. Hablando de detalles, también como acá intenté ponerlo, capaz que esto yo personalmente lo pondría como en un detalle constructivo, como un zoom o algo así, pero me pareció interesante para no irme mucho de tema, ponerlo acá, que es detallar algunas cosas también importantes de la parte como interior de mi tipología, ni hablar de las costuras, pero sí, por ejemplo, a nivel de moldería o detalles o decoraciones o lo que sea, de, no sé, explicar que hay un bolsillo interno, explicar que capaz la parte interna de la cartera, no sé, va con otro color de denim o lo que sea, siempre es muy importante también detallar estas cosas, ¿sí? Mira, hay un tema, últimamente la gente que fabrica denim, que generalmente es la industria, depende un poco de la mano de obra boliviana, en un momento a la gente boliviana no le estuvo conviniendo venir a trabajar a la Argentina, por ende muchos se fueron a trabajar a Paraguay, que es como un lugar que está como muy fuerte con el mundo del denim, y otros se volvieron a Bolivia porque les convenía estar en su país, o sea, no les convenía venir acá porque no podían hacer la diferencia, digamos.
Entonces empezó a haber mucho taller que tenía algunas máquinas y empezó a confeccionar denim sin tener las máquinas precisas de denim. Entonces, algo no menor es esa costura que vos marcás ahí donde dice la palabra volumen, ves que vos llevas una flechita, es una costura que se llama metra, es como una costura donde la tela queda envuelta y la máquina hace un doble pespunte. Esa costura queda exactamente igual del derecho y del revés. Entonces, en uno de los clientes que tengo yo, llevé un geometral, estábamos haciendo una chaqueta, y viene el cliente, y ya el cliente viene y me dice por teléfono que le había quedado grande la chaqueta. Entonces yo dije, bueno, puede ser, qué sé yo, ¿viste? Entonces cuando miro la chaqueta, ya venía él con la chaqueta colgando, lo veo venir caminando, y yo dije, qué grande que quedó la chaqueta. Entonces, claro, cuando abro la chaqueta me encuentro que adentro todas las costuras las habían hecho con overlock y recta. No. Entonces, claro, imagínense, cada delantero tiene 2 costuras verticales y la espalda tiene otras 4 costuras. Claro. A todas esas costuras se le da 1,5 centímetros. Ellos que habían usado solamente 1. Entonces teníamos casi 1,5 talles más en el total del contorno. Claro, le había quedado una carpa a la campera. Bueno, eso también, bueno, es todo, 1000 anécdotas de ese estilo, pero sí. Entonces es muy importante esto, porque a ver, si yo no hubiese marcado eso en la ficha, ¿qué pasaba? El cliente viene y dice, che, te estoy pagando y mira, ¿me entendés? Y no le especificaste el taller cómo la tenía que coser. Y en realidad fue genial porque le dije, no, mira, te quedó, porque aparte él le echaba la culpa al modelista, pobre, y el modelista le dije, mira, el modelista es brillante. Sí, sí, ahí empieza como la bola, ¿no? Fue lo otro. Hizo bien las cosas, yo hice bien la documentación, acá el que te falló fue el taller, ¿no? Entonces digo, eso está bueno porque ahí todo el mundo tranquilo, viste, vos conservás el cliente, ¿no? Y el cliente también empieza a confiar en uno, que eso es un montón. Sí, porque también a veces puede llegar a pasar o no que el cliente o tiene mucho conocimiento del tema o es alguien que no tiene idea de costuras, textiles y demás. Entonces también es como, la idea tampoco es asustarlos con que la ficha técnica es una locura, pero sí. Exacto, tomar una conciencia que es muy importante. O sea que no todo el mundo hace fichas técnicas correctas. Y para mí, como toda comunicación, volvemos a lo mismo que la ficha técnica es un canal de comunicación también. Para mí a veces, si de repente yo, Camila, arranco un emprendimiento y tengo contacto directo con el taller, estoy segura, por lo menos por mi experiencia, que voy a tener menos riesgo de error que yo trabajando para un tercero, que de repente con Ale nos pasa eso, ¿no? Porque empieza a haber como un cortocircuito, como cualquier diálogo, como, no, pará, y esto era, y capaz que repiten algo que no. Si yo de repente ya sé con qué taller trabajar, yo sé que estoy trabajando denim, yo sé qué máquinas tiene mi taller, es como que evito ciertas cosas, y si no, pregunto. Yo cuando era un poco menor, era la típica que cuando tenía que mandar a confeccionar algo, estampar, ni hablar, preguntaba y era una hincha, pero bueno, por lo menos me aseguraba que me daban como la info correcta y yo después presentaba todo tal cual me lo pedían, ¿no? Claro, muchas veces, esto que decís vos, Mila, estás totalmente en lo cierto, muchas veces también sucede que los clientes no te quieren decir dónde cosen, porque tienen miedo que después vos le uses el taller para otro cliente. Entonces, es muy complejo, digo, no siempre nosotros como diseñadores tenemos. Bueno, de hecho yo tengo una clienta que hago una colección de denim en la que yo no conozco ninguno de los talleres. Claro. ¿Sí? Ni a los lavaderos. Algo que yo dije, yo cuando ella me lo planteó dije, ni muerto, ¿me entendés? Pero después dije, bueno, ella me paga, a mí me cierra. Las prendas, la verdad, a veces quedan bien, a veces quedan mal, pero bueno, ella no me quiere habilitar eso. Y bueno, está bien. Digo, uno tiene que hacer el trabajo lo mejor posible. Y cuando le vienen los problemas, yo siempre lo que le digo es, bueno, le digo, mira, como yo no manejo el lavadero, bueno, mira, como yo no manejo el taller, ¿no? Sí, entonces, y es eso, como hablar un mismo idioma. Si a vos te ponen en contacto con un lavadero, con 3 palabras ya sabés qué decir, qué hacer, etc. Claro, igual muchas veces, chicos, vamos a ser sinceros, tenemos contacto y los lavaderos y los talleres se mandan 5 millones de cagadas. Pero más allá de eso, digo, muchas veces pasa que el cliente no quiere que vos tengas relación con
los talleres. Mucho sucede inclusive en la zona de Flores, donde hoy está concentrada la gran cantidad de trabajo para los diseñadores en Argentina. Sí, sí, re. Así que totalmente, totalmente de acuerdo, y no es por nada, pero bueno, de ahí surge un poco, ¿no? Mi otro proyecto que es Semillero Textil, que fue como dejar un poco ese egoísmo de información y decir, che, pará, anclemos, para los que no saben, es una página que reúne proveedores, talleres, servicios del rubro de forma gratuita, o sea, no hay ningún fin por detrás, y era un poco esto, como, che, Mila, Cami, ¿dónde puedo sublimar? ¿Conoces un taller qué? ¿Conoces una modelista qué? Y bueno, la idea fue como reunir toda esa data ahí, que ya somos un montón, pero coincido que dice esto Alejandro, que es muy difícil que la gente largue los contactos por miedo a no Y sé qué, pero bueno, qué no, sé y yo, ese es aparte, otro no, hoy debate que... claro, por un lado, viste, hay gente que tiene miedo, como siempre, yo digo, hay gente que tiene miedo que le robes el bolso y vos decís, che, no te voy a robar el bolso, ¿me Claro, entendés? Tipo, a ver. Pero por otro lado, acá lo que sucede hoy puntualmente y en el mundo puntual del jeanswear es el tema de que, ya les vuelvo a repetir, no hay gente, no hay mano de obra calificada, entonces, claro. la poca mano de obra calificada que tenés, no se la podés dar a un colega. Yo, por Obvio. ejemplo, tengo una colega que hace producto terminado, Julia, que la amo, Julia, pero jamás Julia me pidió a mí un taller, ni yo le pedí a Julia un taller en años que nos conocemos. Es como ya sabemos de lo que no tenemos que hablar, Es salimos medio a un tomar código, ¿no? Es algo, como que son claro, es puntas como un código, prohibidas. exactamente, ¿viste? Tipo, no le cae, no hagas la gran Wanda, no Sí, hagas la sí, sí. gran China Suárez, ¿viste? Tipo, no me En pidas un llevado, taller. llevado a lo textil, no te metas Claro. con mi taller que después no me entrega y estoy al horno por 2 meses. Exactamente, porque después no me va a entregar porque está haciendo tu producción, ¿viste? A Entonces hay full, cosas de las que con Julia no hablamos a full. directamente. El lado B, ¿no? El lado De B esto, de la industria. que en la segunda parte lo charlaremos más en profundidad. Un día Bueno, vamos a hacer. ahí va. Creo que hasta acá, ¿no? Se entendió un poco, volviendo un poco, bueno, costuras, Sí, perfecto. terminaciones, hablado eso, y después también lo más importante, ahí yendo un poco a mi parte preferida, que es la representación en Illustrator en mi caso, son los valores de línea, ¿no? Como siempre representar costuras, siempre representar lo que está, siempre lo resumo de esta manera, lo que está por delante más oscuro y lo que está por detrás más claro a nivel valores de línea, ¿no? Como más fino para generar como este volumen visual y saber que la parte de atrás está por detrás, que las costuras son secundarias, que las pinzas son más secundarias que el contorno, y así con todos los detalles, dependiendo la cantidad o la complejidad que tenga mi tipología, ¿sí? Como para terminar con esto. Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ale, ¿querés chequear un Eh, toque eso? ¿Todo no, bien? no, hasta ahora no tengo preguntas. Están comentando que se entiende todo perfecto, así que Bueno. genial. Buenísimo, genial. Y para terminar un poco con esto fue una frase que por poco no me la tatuó en la frente, me acuerdo que en la facultad una vez me lo dijeron, que es un poco esto, ¿no? Como un geometral bien representado, no hace falta explicarlo, ¿no? Como que el diseño habla solo. Y bueno, de nuevo es algo que parece que coincidimos todo el tiempo con lo que decimos los dos, pero bueno, Alejandro lo comentó en un momento, que a veces es como que hablando de estudiante a estudiante, ¿no? Como no yéndome a lo laboral por un minuto. Entrega de diseño, tengo mi colección y empiezo como a defender, ¿no? El concepto y empiezo con esto de, bueno, esto es una chaqueta, es una campera, que en realidad esta línea vendría a ser un cierre y bueno, esta línea que tengo por acá en realidad vendría a ser como un bolso. Bueno, cuando empiezo a intentar explicar, es esto, porque lamentablemente no me estoy haciendo comunicar o no me estoy haciendo entender bien desde el dibujo técnico. Si yo lo sé hacer bien como corresponde, ya solo me doy cuenta, voy para atrás un segundo, esto de, bueno, esto va, tiene un volumen aparte, esto está por encima, esto es un canesú, esto está cosido de tal manera, esto es un bolsillo que tiene la solapa de esta manera, acá tengo otro bolsillo, o sea, si yo lo sé comunicar bien, a nivel facultad, el profesor o la profesora debería, ¿no? Como entenderlo bastante bien y ni hablar de los talleres. Una pequeña anécdota que a mí también me ha pasado, por suerte era una producción bastante menor a la de Alejandro en China, pero pasa un poco esto, ¿no? Como que uno piensa que el geometral es esto de, bueno, es bien pleno, es bien chato, entonces le pongo info para que quede mejor, que quede más lindo, que quede más completo. Y yo a propósito a veces intento decir esto, que hay como
dos categorías de geometrales que lo mencioné recién, que es esto, como el geometral técnico, que es el que termina en una ficha técnica, y el geometral más de producto, que es el que les mostraba Filminas atrás, que era como el de la presentación, ¿no? Como en un portfolio y demás. Yo en un geometral técnico, ¿no? El que presento en mi ficha técnica, si yo de repente le dejo este pliegue, porque queda más lindo, entre comillas, de repente el taller puede llegar a pensar que es una pinza, que es, no sé, un detalle totalmente decorativo, y les prometo que el taller lo hace, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado esto, que de repente, nada, también por la poca experiencia de su momento, lo que sea, me pasó de representar algo pensando que quedaba mejor, y el taller hizo otra cosa, y después ahí sí la culpa es mía porque el documento lo entregué yo de esa manera. Entonces, intenten, literal, menos es más, o sea, no inflen los geometrales de más, pero intenten siempre representarlos de la manera mejor posible para que de esa forma, ¿no?, se pueda como expresar solito, como veníamos hablando antes, ¿sí? Ale, ¿algo por acotar hasta acá? No, me acordaba de, bueno, que creo que yo con vos lo charlé, la famosa anécdota de los pantalones que yo Sí, había de la dibujado, botamanga. de la botamanga, había dibujado unos shortcitos con una botamanga, ¿no? Y en realidad cuando llegamos, al haber una botamanga, vos el dibujo, digamos, técnico sería recto, pero yo le había dado un poquito de forma, como un poquito en B, hacia abajo, y le había hecho una liñita, no, todo muy lindo. El dueño de la marca, cuando ve las fichas, dice, ay, me encanta, qué bueno, al fin un geometral como la gente, que eso, cuando vamos a buscar las muestras, el taller, a quien le habíamos llevado el corte realizado de las muestras, o sea, Claro. las bermudas tenían todas su ruedo recto para que él generara la botamanga, él había agarrado, las había cortado todas en forma de pico y nos había hecho todas las bermudas en pico adelante. Y Claro. cuando lo saca, claro, yo lo miré al dueño de la marca, lo miré a él y como que al dueño de la marca le dije, decile algo vos, porque yo lo mato, tipo, onda, yo lo mato, ¿me entendés? Porque nos había arruinado todas las muestras, Todo. y él, pero lo que me llamó mucho la atención fue que él dijo, como tenía esta puntita para abajo, yo pensé que lo habían cortado mal. Obvio. A ver, la verdad, sinceramente, vos decís, el tipo, está bien, el tipo vio que estaba la prenda cortada recta y que yo lo había dibujado como con un B, bueno, podemos decir, pero, ¿me entendés? O sea, digo, ahí como que no, el taller no tiene que tocar nada, en tal caso tendría que haberlo llamado Jamar, obvio. gente de la marca y decirle, mirá, vos me estás pidiendo que la pierna sea en B hacia abajo, pero el corte me vino derecho. Después también un poco esto de entender un poco, vos veías el dibujo y claramente, aparte en el dibujo decía, botamanga de tantos centímetros de ancho, coser, doblar a tanto, estaba perfectamente explicado, pero claramente él no había leído nada y nos devolvió, creo que eran 4 muestras hermosas, todas así en punta Ay, no. delante, que era una cosa rarísima, que vos decís, tipo, hay que matarlo No puede directamente, ser. no lo podés matar. Pero Y sí. ahí debemos reconocer que yo medio que me he hecho un poco el loco, ¿viste? Con el Pero bueno, dibujo. la experiencia también pasa, bueno, de todo se aprende, ¿no? Literal. A veces Sí, uno por piensa que es supuesto. una A frase ver, hecha, pero después de ahí capaz que estuviste como mucho más atento, al igual que yo cuando no, lo y aparte otra cosa, o sea, después voy a la facultad y es cuando le digo a los chicos, tipo, me vienen con algo así, yo digo, no, saca eso, tipo, ¿me entendés? Esto, no, un pliegue, no, 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 sacalo. Y si chau. dibujás un pliegue, tenés que dibujarlo así. Y A ponerme full. una flecha que diga pliegue, que no es lo mismo que una pinza, Total, ¿no? total. Eh, entonces hay algo ahí. Eso es lo que nos, o sea, digo, uno termina trasladando, o por lo menos yo, un poco esto que hablaba, como toda mi experiencia y mi día a día adentro del aula, ¿no? Y bueno, pero está buenísimo, porque capaz que los capacitas de una manera como más consciente o más real a lo que es el día de mañana, si es que se meten como en esta parte del diseño, ¿no? Es que en realidad es cierto que parece, se pierde mucha plata se pierde. A mí yo siempre, al diseñador siempre le van a exigir que todo lo pase a números, Mm, ¿no? Entonces cuando vos decís, ok, yo hice ese geometral así, creo que eran 4 muestras. Esas 4 muestras literalmente hubo que tirarlas, no sirvieron claro, para nada, ¿sí? Porque esas muestras no pueden ir al taller después para entrar en cadena de producción. claro. Sí, hay que Entonces hacerlas de yo a nuevo. esa marca o a ese dueño de marca le hice perder la plata de esas 4 prendas, porque hubo que pagar la tela, hubo que pagar la costura, hubo que pagar los hilos, hubo que pagar la etiqueta, hubo que pagar todo. Entonces ahí es donde uno empieza a hacer
como viste, como, te acuerdas que decís, ay, Sí, y no, también, sí, o sea, te interrumpo, pero y ahí, bueno, es otro debate que conociéndonos nos vamos a ir de tema en cualquier momento, pero es un poco esa presión como el diseñador de esto que decías, como, che, pará, o sea, ¿cómo voy a mandar la ficha de esta manera? Sí, después como que a mí me ha pasado las veces que lo hice, que es como siempre cruzo los dedos para que esté todo perfectamente ah, bien y que no haya ningún sí, problema, porque siempre algo va a haber y para mí depende de la mentalidad de cada persona. sí, sí, por Lamentablemente hay supuesto. más de como vos describías recién, pero creo que alguien loco mandaría a producir sin hacer muestras antes. Es como que creo que de 10 muestras, siempre 8 hay que prolijar algo, ya Bueno, sea un detalle de claro. costura, ya sea una medida, ya sea siempre ante todo la muestra. Capaz que para los ansiosos es como que es una pérdida de tiempo, No, pero después te y das cuenta así, que es claro, fundamental porque después no son sí, 4 jeans, son no, 40, no, 5.000 o lo y que menos, sea. claro, menos en la industria del denim, donde en realidad se manejan volúmenes muy grandes. ¿Por Uy, qué? Porque el denim tiene la particularidad de que yo capaz que compro una tela, hago 2000 prendas y después la hago 300, 300, 300, claro, 300, 300 y tengo 5 artículos. Pero claro, ¿qué pasa? Al momento de confeccionar, confeccioné 2000. claro. ¿Sí? O Sí, sí, confeccioné sí. 3000. Entonces vos decís, tipo, una metida de pata Sí, sí, en ese lugar es tremendo, sí. Es tremendo. mucha presión para mí, Sí, es mucha presión. sí, sí, sí. Pero bueno, por eso siempre calidad de trabajo ante todo. O sea, si Mm. uno o alguna está laburando en lugares que son poco empáticos con estos temas, a replantearlos, porque si no, después toda la carga viene a nosotros y quieras o no somos un Claro, equipo también, ¿no? Como sí, sí, y que, después, viste, es como que los dueños también a veces pasa que dicen, ay, bueno, viste, no me sirve, hace mal las cosas, y bueno, pero en realidad él nunca va a entender que no te está dando el tiempo para hacer el claro, geometral como corresponde o hacer las obvio, indicaciones como corresponden. Un sí, equipo de total. producto no es una sola persona. Digo, hay como muchas cuestiones. Hoy en la zona de flores está instaurado que el diseñador tiene que hacer moldes, y yo la verdad a mí me llaman de 1000 lugares y ya, de entrada ya me siento y les digo, te aclaro que yo, si soy diseñador, no soy modelista, y si soy modelista, no Obvio. soy diseñador, y si soy diseñador, no hago geometrales. Tipo, esto es un equipo, te lo aclaro para que sepas con qué te vengo. O sea, Obvio. no trancen con hacer todo ustedes, chicos, les pedimos por favor. Esa es Ustedes, charla 3. claro, viste, tipo, Consejos de vida. no, nos avanza, che, termina siendo tipo, abrimos una botella de whisky. No, Claro. mentira. Digo, chicos, díganle no a esos abusos, porque son abusos, literalmente son abusos. ¿Sí? Un departamento de producto tiene que estar armado por un diseñador, generalmente un asistente y un modelista y un muestrista mínimo. Eso es un departamento de producto, como Dios manda. 4 personas mínimo. El diseñador va a diseñar, el modelista va a hacer el molde, el muestrista va a hacer la muestra y el asistente va a hacer fichas y va a asistir los distintos procesos. ¿Sí? Total. Digo, pero esto como mínimo. ¿Ok? Entonces, digo, es importante también en algún punto ustedes saber esto. Y capaz que por ahí el primer, el primer trabajo para que los llamen no se los van a dar porque ustedes se plantan. El segundo tampoco, pero el tercero va a ser el trabajo que ustedes, va a ser el trabajo que estaba para ustedes. Y ustedes van a Total. hacer para ese trabajo, ¿se entiende? Hay algo de eso. Dame un segundo, Mila, que alguien Obvio. estaba haciendo un comentario. A ver, Froncito, claro, es imposible hacer todo. En mi país siempre los trabajadores pretenden que hagas el patronaje y las fichas técnicas por el mismo salario mínimo. No sé de dónde me estás escribiendo, decime de dónde sos, porque mencionás en mi país y no me decís de dónde sos, pero digo, eso está mal, chicos. Lamentablemente eso está mal y son cosas que nosotros como profesionales no podemos permitir, porque es mucha la responsabilidad. Sos de Perú, mira, me imaginé que me ibas a decir que eras de Perú, estuve trabajando en Perú 1000 veces y Perú tiene cosas maravillosas, pero tiene muchos vicios argentinos, Perú, ¿viste?
que tenemos que entre todos los profesionales desarmar, que tenemos como que deshacer, porque ustedes en Perú tienen una calidad de tejidos increíbles, tienen todos los tejidos que se les ocurran, podrían hacer colecciones hermosas y no tienen que trabajar de esa manera, no tienen que trabajar de esa manera, pero entiendo lo que decís. También es cierto que muchas veces uno necesita trabajar, ¿no? Sí. Y eso es totalmente viable y entendible, pero uno también como profesional tiene que saber Sí, decir, saber decir, no, como poner un respeto y que no. Y sí, ahí, bueno, de hecho un par también dicen lo mismo, que ahí Sara también dice, en mi país te enseñan que el diseñador tiene que hacer absolutamente todo, tampoco sabemos de dónde serás, pero bueno, sí, no, pero Rocío lo espera, mismo. está bien, lo de Sara es distinto, porque Sara, esto lo sé por lo menos en Argentina, Sara no te pide que hagas todo vos, Sara primero quiere que seas el vendedor, después No, te no, hace ser... Sara la persona, creo que se llama Sara. Ah, perdón, perdón, Ahí perdón, va. perdón. Genial. No, no, porque es importante igual, está bueno rescatar esto. Sara España pretende, Sara España no toma diseñadores, toma gente que se formó de tienda, gente que empezó trabajando como vendedor y termina siendo el jefe de producto internacional. Los hace pasar por todos los lugares. Entonces, cuando vos llegás al puesto de jefe de producto, tenés más que claro cómo funciona la empresa, cuáles son los requerimientos, quién es el usuario, los tiempos, etcétera. Eso es una cosa. Digo, Sara en realidad nunca pretende que su vendedor sea cajero, sea vidrierista, sea... Sara en ese sentido es una experiencia maravillosa, ¿sí? Te puede gustar o no, te puede parecer bien o no, pero es una muy buena experiencia y es una forma de trabajo que si conocemos la historia de su dueño entendemos perfectamente por qué trabaja de esa manera. Mm. Pero digo, otra cosa es que a vos te tomen como diseñador y tengas que hacerte cargo de toda la documentación más toda la moldería. Es Sí, muy un montón. complejo y es mucha la responsabilidad. Sí, 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 Perdón. sí. Bueno, y ahí, no, 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 pero bueno, son temas reales y es lo que pasa un Mm. poco. Y Rocío decía un poco esto, que ni hablar, bueno, del salario y las cosas. Y Sí, bueno, es meternos en un tema muy profundo y sabemos que el trabajo es necesario y hay que trabajar y a veces creo que a todos nos ha pasado o a mí me ha pasado a veces de tener que ceder cosas para poder laburar porque hay que vivir al no, mismo tiempo, pero aparte, hasta poner límites y saber hasta dónde, ¿no? Porque claro, pasa absolutamente. eso de que yo creo, y es como para no cerrar, yo por mí me quedo hablando y hablando un montón, pero siempre intento decir esto como a los jóvenes diseñadores y a la nueva generación que tengo contacto, como tengan o tengamos códigos entre nosotros, ¿no? Porque si Mm. todos empezamos a exigir, si todos empezamos a decir que no, si, no, no desde el lado rebelde, porque nunca, no es mi No, filosofía de vida para nada, pero como sí decir, che, lo hago hasta acá, che, hago esto, es como que de repente empezamos a hacer un ruido y ojalá se pueda generar un cambio. Pero si de sí, repente yo digo que no y al mismo tiempo viene una piba o un pibe que lo hace por la mitad o lo hace gratis, seguimos en el mismo círculo, ¿no? Entonces es como, bueno, educarnos de otra manera y ojalá en algún momento todo lo que es el rubro textil tenga el reconocimiento que tiene, ¿no? O que debe tener, que porque debería tener. laburamos un montón, demasiado. Así Bien, que, bien, cerrado este tema, cerrado el seguimos un tema poco. sindical. Bien, me voy para un lado, no me quiero ir a la parte de diseño porque es lo que no nos convoca y no, pero bueno, quiero hacer como esta pequeña comparación, que es más que nada por Ale cuando está en la facu y está con esto de hacer los primeros geometrales y demás, es este versus en la vida que yo siempre también lo repito a mis alumnos, que es el transformar versus deformar, ¿sí? ¿Y por qué menciono esto y por qué me gusta como charlarlo un poco? Porque a veces, o a mí me ha pasado, no tanto en el trabajo, porque siempre en el trabajo terminan siendo como cosas más de producto y básicas, no hay tanto diseño, o por lo menos a mí no me ha tocado como experimentar locamente en el diseño, pero sí en la facultad a veces me pasaba esto que la tipología simple, por lo menos al principio, le faltaba, ¿no? Como que tenía que tener mucha info para que esté copada, para que esté aprobada, que está buenísimo, siempre digo que después hacer una bajada de eso es mucho más fácil, ¿no? Desde lo experimental, desde el prototipo más
demás, es como que hacer una bajada de producto después es mucho más simple, pero a veces pasa esto que al querer diseñar, al querer transformar, terminamos deformando las prendas. Y ahí, llevándolo un poco más complejo, es cuando de repente después no sabemos cómo entran, no sabemos si la manga va a estar bien o no, no sabemos hasta dónde va a llegar, no sabemos si el día de mañana mi modelista o mi costurera o mi mamá que me ayuda sabe cómo es esa prenda. Entonces yo acá les quiero compartir como 3 pilares, también como 3 cosas fundamentales al momento, ¿no?, de tener que hacer estas transformaciones. Sin meterme mucho en diseño, repito, pero creo que son 3 cosas que ojalá y espero les sirva un poco. Por un lado, número 1 es esto de analizar un poco la tipología que voy a transformar, ¿no? Si de repente estoy intentando hacer esto, ginería, ya sé que voy a trabajar, como puse acá, un pantalón de 5 bolsillos y una chaqueta. Entonces, empezar a ver cómo está confeccionada, empezar a ver, como puse acá, qué elementos primarios y qué elementos secundarios tiene esa prenda. Cuando hablo de elementos primarios, por ejemplo, una chaqueta puede llegar a ser esto de los bolsillos, el canesú, el cuello, ¿no? Las mangas, porque si de repente empiezo a transformar eso de más, le saco el cuello, le saco las mangas, le saco los bolsillos, pasa a ser otra tipología que es un chaleco, o pasa a ser otra tipología y pierde la esencia de la prenda base que estamos intentando analizar. ¿Sí? Así que eso siempre ténganlo en cuenta. ¿Ale? Perdón, Cami, no. Vos sabés Obvio. que yo siempre lo que digo es, ok, bárbaro, chicos, tienen que dibujar una falda, tienen que dibujar una chaqueta, una campera de jean, un jean básico 5 bolsillos. Agarren uno de su placar y pónganlo al lado. Total. Y observen todos los detalles que tiene, ¿no? Y entonces una vez que observaron todos los detalles, ahí deciden qué van a poner y qué van a sacar. Pero, Totalmente. y ahora sí me voy a meter un poquitito en diseño, porque yo tampoco quiero eso, pero sí me meto un poquito, o sea, empezar a definir cuál va a ser la variable y la constante. Pero Totalmente. todas esas variables y todas esas constantes no me tienen que alejar nunca de la chaqueta de jean, que es lo que yo estoy tratando de dibujar. Obvio, O no me 100%. tienen que alejar nunca del básico 5 bolsillos, que es lo que yo estoy tratando de diseñar. Totalmente, totalmente. Eso es fundamental y bueno, ni hablar cuando hacemos colecciones, esto de analizar las variantes, las constantes, full, y también yo digo mucho eso de, más que nada al principio, porque a mí me ha pasado, hablo de mi experiencia, que apenas entré a la facultad, a veces me dicen, ¿cuál fue el momento más difícil de la facu? Y yo digo siempre el primer año. ¿Por qué? Porque era todo nuevo. Era como que me decían, che, hace un geometral. Claro. ¿Qué es un geometral? Che, hacete la moldería. ¿Qué es un molde? Yo por lo menos no tengo familia que venía del palo del diseño, así que fue totalmente nuevo todo. Y, che, hacete abrí Illustrator. ¿Qué es Illustrator? Por lo menos antes. Hoy, chicos, cambió todo mucho más y capaz que antes de estudiar, yo tengo chicas que están en el colegio y están haciendo cursos hoy, pero antes, hace 10 años atrás, lo digital no era tanto como ahora. Entonces era como toda mucha info de golpe y volviendo a esto era como ¿dónde pongo las costuras? ¿Dónde? Bueno, agarro la prenda y la abro. ¿Por qué no? Si puedo, la empiezo a descoser, empiezo a ver cómo está armada, empiezo a analizar la tipología base para después saber identificar estos elementos y ahí ni hablar, transformar, armar una colección, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que eso como primer punto. Ale, ¿algo por acotar? No, 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 estamos Hasta acá perfectos. todo bien, Mm. buenísimo. Después, también otro segundo consejo con respecto a todo esto, y bueno, volviendo un poco a esto del deformar, es sepan que siempre, chicos y chicas, hay contornos, como dice acá, o medidas que yo no puedo modificar ni tocar. Y ahí volvemos al punto 2 de la segunda diapositiva que les mostré, que es el tema de la escala, es el tema de las proporciones. ¿Por qué? Porque de repente, siempre doy el mismo ejemplo, yo tengo este cuello, ¿no? Este cuello camisero, llevémoslo a mi blusa que tengo puesta acá. Tranquilamente podría llevar, ¿no?, este escote o este cuello hasta los hombros, ¿no?, y que se me vea toda la clavícula, toda la espalda o lo que sea. Pero yo, más chico que esto, no lo puedo hacer porque no me entra. No le entra a la persona o al usuario que sea. Entonces, siempre sepan esto, que hay contornos, hablando de cuello, hablando de la sisa, lo mismo, yo si quiero la sisa la puedo bajar para que se me vea hasta la cintura, pero más chica que esto no puedo porque si no deja de ser funcional, pierde un montón de características de la tipología. Entonces, eso al momento de diseñar,
ténganlo en cuenta, al igual que los largos modulares, pero principalmente creo que la palabra clave es esto de los contornos, ¿sí? Y después, como este último punto que también me gusta detallar, es el tema de la funcionalidad de la tipología. Ahí sí me meto un poco con la moldería, y acá Alejandro obviamente acotá lo necesario que sea, pero a veces pasa esto que con tal de hacer un diseño como con mucha info, medio loco, como con mucha data, a veces pierde la funcionalidad. Y la primera pregunta que a mí a veces me hacían era como, bueno, genial, ¿cómo se lo ponen? Y era como, uy, me olvidé el cierre, uy, no tiene botones, o uy, no tiene como la flexibilidad del textil o la elasticidad, mejor dicho, para que entre, etcétera. Siempre piensen cómo va a ser el producto final, piensen esto de la funcionalidad, a veces anclarnos en detalles constructivos, hacer modificaciones de la moldería es mucho más rico que estar haciendo como transformaciones más decorativas o de volumen en lo que es la tipología. Sí, eso es como también creo que es muy fundamental para que todo esto se resuma y el producto final sea como bastante positivo, ¿sí? Eso por un lado. No sé, Ale, ¿algo Estamos por ahí? ¿Todo perfecto? perfecto. Yo ahí preguntaría qué largo, a ver, ¿cuál es ese? Vos querés una remera a la cintura, sería mi cuestionamiento, ¿no? Digo, Sí, en ese caso, vos estamos hablando de una remera a la cintura, ¿no? así es. Digo, porque uno, y esto por esto que decía Mila hace un rato, de que uno tiene como El determinados ojo, proporciones, ¿no? Adaptadas. Entonces yo miro eso, yo que doy moldería, y digo, ah, bueno, está bien, pero estamos hablando de una remera a la cintura. totalmente. ¿No? Y ese cálculo lo saco inmediatamente por el ancho que tiene la sisa o la altura de sisa. Entonces digo, ah, bueno, entonces más o menos un largo de remera son 3 veces la sisa. Acá me estaría como por ahí faltando uno, o sea que esta remera es a la cintura. Digo, esos Totalmente. son los razonamientos que nosotros deberíamos hacer rápidamente y por el cual rápidamente nos daríamos cuenta por ahí que si queremos hacer un remerón, canchero, qué sé yo, quizás tendría que ser un poco más largo. Total. ¿No? Sí, y es esto un poco, volvemos al principio, como afilar un poco el ojo y hablar de estas proporciones, porque obviamente el taller, dependiendo cuál, hablo de los que yo usé en su momento y usé el servicio, ¿no? Obviamente, no se van a poner a medir el geometral, pero No, sí visualmente lo empiezan a escalar y tienen el ojo afilado para eso. Y ahí volvemos un poco, no me quiero ir para atrás, pero cuando les decía esto de un geometral bien hecho, no hace falta explicar lo demás. Cuando de repente empezamos a decir, no, bueno, esto en realidad me llega exagerándolo, obviamente, hasta los tobillos. Y es como, es imposible, o sea, esto, o hasta la cadera, no, es claro. imposible. Sí, Entonces, sí, o que vengan tengan y el digan, tema del... estos vestidos que diseñé, y yo les diría, de ningún modo. Eso no Bueno, es un vestido. bueno, eso te queda como sí, por arriba de la rodilla, pero bueno, ese tema de escala, no yendo como al 0,48, pero sí yendo a las proporciones más básicas y generales para que se lea, para que tenga una lectura de la manera que realmente lo voy a querer, ¿no? Un poco eso. Claro. Y bueno, ya casi terminando por lo menos con esta parte, llegamos finalmente a esto de las fichas técnicas, sí, es como que, bueno, creo que hablamos un montón de este tema, así que no hace falta como empezar a explicar mucho más en detalle para no aburrirlos o aburrirlas del otro lado, pero es esto, ¿no? Cómo el geometral termina siendo parte de una ficha técnica, que es este documento, ¿no? Es este registro que le damos al taller, le damos al cliente o a la persona que sea de cómo va a estar confeccionada mi prenda. No es como que ahí tiene que estar, como les decíamos antes, esta es una ficha que me pasó Ale, Esta es desde, una marca que estoy haciendo yo y nada, esto, bueno, ellos no quisieron pagar el servicio de Mila aparte, entonces estoy haciendo yo los geometrales, pero igualmente, ¿no? Digo, trato de ser como lo más sí, específico excelente. posible. Pero sí, es esto, como detallar absolutamente todo. Por eso tampoco agobiar, porque a veces el taller cuando ve tanto, a veces es peor, pero bueno, ser muy preciso con los detalles que realmente son necesarios para que después no haya ningún problema. Como puso excelente acá el tema, bueno, de las costuras, de los márgenes, etcétera, etcétera. Está buenísimo aclararlo para que quede todo claro, ¿sí? Y bueno, un poco también como para ir terminando,
La idea es como poner desde ingeniería hasta trajes de baño, como para que vean un poco todo. Algunos ejemplos, con Alejandro teníamos 1.000.000 y bueno, quisimos como bajar un poco porque si no es como mucha data de golpe y bueno, tampoco teníamos tanto tiempo como para hablar, pero es entender un poco esto y por lo menos yo con el PDF termino un poco acá, que entender y saber que cada empresa, cada emprendimiento, cada cliente tiene un sistema de comunicación diferente. Cuando hablamos de sistema Correcto. de comunicación, hablamos de ficha técnica también. ¿Y a qué voy con esto? Para el que está del otro lado, es lo que digo, no piensen que hacer fichas de ahora en más es una tortura, a mí me encanta, por algo, bueno, estudié MG mutó para ese lado, pero es importantísimo saber que cada lugar se comunica y plasma las cosas de diferentes maneras. De repente tienen el taller o tienen la empresa que tiene una ficha técnica de 15 hojas, más allá de la complejidad del diseño, porque a veces, bueno, en ingeniería está esto de los lavados, de, bueno, un montón de procesos que son necesarios y no es lo mismo hacer una remera básica de algodón, No, pero pero, fíjate, mira, perdón, te interrumpo. Mira, obvio, podemos ir un poquito para atrás porque quería justamente explicar la diferencia de esta con la anterior, que es el mismo obvio. cliente. Acá justamente lo que sucedió, no, la anterior, la primera que mostraste de conocido, la que está Ahí en está. geometral, acá. Digo, yo cuando inicio, esto un poco también a modo, les cuento un poquito cómo funciona. Cuando yo inicio el proceso de desarrollo de la prenda, yo dibujo, inclusive esta es una hoja, se dibuja el frente, la espalda, todos los detalles de frente, de espalda, todo con todo, por supuesto, eh, acá hay hojas que llevan el código de badana, el código de botón, el código de cierre, el código, bueno, todo eso. Y con lo que decía Mila, recién esta ficha después muta, cuando yo ya tengo las muestras definidas, a la última que mostró Mila, fíjate, acá, donde en realidad ya acá sí le pongo la foto, pero esta es la foto del pantalón real, en la tela real, tal cual como dice la ficha, en el Sí, lavado 92683, ¿sí? Con, bueno, acá no pusimos, acá justo no tiene las medidas, pero con todas las medidas de tolerancia, ¿sí? El título de hilo, el código de la tela, quién es el proveedor, de qué base sale la prenda, ¿no es cierto? Pero fíjense que acá yo sí pongo la foto, porque en lavado, por más que querramos, si yo le pidiera a Mila, Mila, haceme el lavado pintado, el coso, y se va a volver loca, obvio, igualmente quizás no logre reflejar lo total. que me da el Y lavado de termina jeans. siendo más una confusión, ¿no? Claro, Como, termina siendo complejo. Entonces ahí sí yo tomo la foto, pero esta foto, porque quería rescatarlo, porque en un momento dije, me ponen la foto pegada y esto parecería lo mismo. No, no, esta no, es la foto de la la prenda tal muestra, cual obvio. quedó. Y en esta no teníamos la espalda, no sé por qué, porque el chico, el fotógrafo, no sacó la espalda, pero generalmente está puesta la foto de frente y la foto de Frente, espalda, tal y cual estaba dibujado en un principio. total. ¿Qué pasa también? Y el dueño se copa mucho con esto, porque el dueño cuando ve los dibujos, ve todos los dibujos iguales. Él, viste, me viene y me dice, pero ¿cuál es este? ¿Y este cuál es? Y todo el tiempo y vos decís, pero para uno es obvio, viste, che, este es el Slim Fit, este es el Mom Fit, este es el Bootcut. Para uno es obvio, pero para él no. Cuando yo le pongo las fotos, a él le resulta mucho más fácil trabajar con esto también, con este documento. Total, Entonces, él anda todo el tiempo atrás mío pidiéndome por favor que ponga las fotos, pero yo siempre le digo, yo no te voy a poner ninguna foto hasta no tener la foto real de tu producto. obvio. Está muy bien, obvio. Obvio que sí, y bueno, pasa un poco esto que es lo que decíamos recién. Depende el cliente o el lugar, o llámenlo como quieran, es cómo quiere este registro o cómo quiere este detalle. De repente pasa esto, hay fichas, más allá de la complejidad, lo que les decía antes, que tienen 10 hojas, como hay otras que es una hoja sola, se coloca todo ahí y listo, está perfecto y está Exacto, bien sí, también. exacto. O de repente, no sé, depende. Entonces, siempre, como les decíamos antes, o por lo menos lo que yo digo, es como tenerse paciencia, preguntar y ante la duda saber que, bueno, los errores siempre pueden suceder, pero bueno, evitarlos con todas estas cositas que fuimos charlando, que ojalá de alguna manera sume y les sirva para su día a día, ya sea a nivel laboral, a nivel facultad eh, y demás cosas. Así que yo por lo menos tengo esto más o menos terminado. Muy Eh, bien.
Así que bueno, no sé si hay preguntas o Perfecto. algo. A ver, vamos a ver. ¿Querés que Yo no veo, chequeemos? no veo preguntas, pero lo que podemos hacer es sí invitar a la gente A ahora full. por ahí a que, no sé si quieren hacernos alguna pregunta, ¿sí? Antes de por ahí, bueno, comenzar un poquito con lo que Con el sería el cierre. cierre. Por supuesto, desde ya Cami, necesito que por favor pases tu data para que te encuentren rápidamente, A ¿sí? full. Este, Sí, o sea, en Instagram está como estudio-mg, que es, bueno, este proyecto que les contaba un poco, que además del asesoramiento y demás, bueno, doy y damos cursos con un equipo de diseñadoras relacionados con todo esto, Photoshop, Illustrator, temas como figurines, geometrales y demás. Y de hecho, este año, en realidad parte del anterior, me surgió la posibilidad de aliarme así comercialmente con Doméstica, que es una plataforma también que da cursos de diseño y demás. Así que está buenísimo. Amo compartir, amo charlar, amo escuchar puntos de vista. Así que de nuevo, Ale, mil gracias por esta oportunidad. Y después el otro proyecto es Semillero Textil, que el que esté emprendiendo o necesite algo puede buscar ahí un montón de proveedores, un montón de contactos, que bueno, no recomiendo porque yo hoy en día estoy apartada de lo que es confección y demás, pero se fueron registrando y sé que trabajan de manera correcta, cada uno con sus formas y demás, pero bueno, hay de todo, hay proveedores de avíos textiles, de, bueno, telas, tejidos, talleres de confección, estampación también, hay de todo, hay un popurrí de cosas, así que eso. eh, BMG y Mila, Semillero. espera que tengo una consulta de Silvina. Silvina, no te estoy entendiendo la pregunta. Silvina dice, respecto del geometral lineal, los distintos grosores y opacidad de las líneas, para saber frente, segundo plano, no termino de entender, Silvina, tu pregunta. Eh, Creo, a ver, por ahí no la puede ser entiendo yo, como, Mila. no, puede ser como los diferentes grosores de líneas para los geometrales, ¿puede ser eso? Sí, hablamos de eso, de que justamente esa era una posibilidad, porque en realidad yo siempre, Mila, vos me corregime por favor, que acá la No, entendida de eso sos no, no. vos. Yo siempre digo que en realidad tenemos que ir como con la línea más gruesa de afuera hacia adentro, digo, nuestro contorno es la línea más gruesa, ¿no es cierto? Exactamente, sí, No a sé, full. Silvina, si esa es, Sí, sí, o para sea, yo lo que diferenciar, hago, correcto. sí, yo lo que hago por mí, abro Illustrator y empiezo ahí a dar una masterclass de geometrales, pero no. Etapa número 4, ¿vale? Anda agendando Claro. tópicos para charlar a La futuro. próxima, el próximo OpenDC hacemos una clase libre de cómo hago A mi full. geometral. A full. Yo por lo menos lo que hago, así como algo de manera muy universal, todo el contorno general de mi geometral o de mi dibujo técnico lo pongo en un punto, hablando en Adobe Illustrator, y para todo lo que, Me están preguntando si podés sugerir algunos puntos, tipo por qué supuesto, grosores. por eso, o sea, Dale. para lo que es general, o sea, como veamos acá un segundo como este geometral base que tenemos acá, que bueno, tiene sus cosas, pero no me voy a meter mucho, un punto, o sea, un punto tal cual dice ahí, grosor de trazo, un punto perfecto. Para lo que son las costuras del frente, yo generalmente lo pongo todo en 0,5, también hablando de grosor de línea, o sea, la mitad de uno, para que haya como esta diferencia. Voy a irme un segundo, capaz que a otro, bánquenme un segundo, Que por esté más favor. grande por ahí, ¿no? Sí, Sí. ahí está. ¿No? Por ejemplo, ahí me trabé, ahí estoy. Un punto, ¿no? Para lo que es general. Después, todo lo que es costuras, como les decía recién, 0,5. Para todo lo que es costura de espalda, para mí tiene que ir aún más fino, así que yo utilizo 0,25. Y para los detalles de la espalda, como por ejemplo el canesú que se ve por acá atrás, o esto por ahí, 0,75. Es lo que yo por lo menos suelo usar y recomiendo para esto. ¿Sí? Un punto, costura 0,5, espalda 0,75 y 0,25. Y bueno, después, dependiendo de la finalidad, pintar las partes de las espaldas o las sustracciones, y bueno, cositas varias que lo vemos.
Bien, ahí dice Silvina, ¿Qué muchas más? gracias, genial De eso que nada. hablabas. Buenísimo. Después, Majo dice, genial, muy buena la charla, saludos desde Buenísimo. Pinamar. Majo, estás tomando sol, me muero, Qué te ganas de estar envidiamos un en la costa. montón. Sí. Los Dice, después botones, Valentina ahí pregunta, va. espera que Valentina me está preguntando algo del tamaño de los botones. Sí, Dice, y en los botones botones yo también puno. generalmente, sí, lo pongo en un punto dependiendo del tamaño. Hablando de botones, sepan que los botones más grandes que se suelen poner en las tipologías, hablando de algo clásico, no de diseño, porque ahí podemos variar todo a nuestro gusto. Esto lo que es abrigos, ¿no? Tipologías de tercera piel, ¿no? Chaquetas, abrigos, tapados, etcétera. Botones más chiquitos van a ir a todo lo que es tipología inferior, jean 5 bolsillos, pantalones, etcétera, faldas, etcétera, etcétera. Más chiquitos vamos a todo lo que es tipologías de segunda piel, como camisas, blusas, etcétera. Y los más chiquititos van a ser, por ejemplo, los de cuando tenemos camisa, como la parte de la tira, de repente la parte de los puños, etcétera. Yo de repente sí pongo todo en un grosor de un punto. Si son muy chiquititos, como de repente podemos ver acá, los bajo a 0,75. Pero es un Bien. tema Mila, dos preguntas y tenemos que ir cerrando. Una es de obvio. Sonia, que pregunta si todo esto es aplicable a tejido dos agujas. Yo creo que sí, Sonia. Vos, Mila, corregime, digo, vas a tener que ser archiprecisa con ese Sí, por dibujo, supuesto. O pero sea, todo para lo es que es tejido de punto y plano, la representación es la misma. Sí, a veces, o por lo menos a mí, es entender un poco que, por eso es un tema mío y con las personas que suelo trabajar, como que intento representar la prenda sin ningún tipo de textura o tejido. Yo, por lo menos, como la prenda medio desnuda y sin mucha data, y de última toda la parte más de el tipo de tejido y demás lo hago en una ficha aparte o lo detallo en otra ficha para que se entienda mejor. Pero sí, o sea, a nivel técnico, los geometrales se deberían hacer de igual forma. Así que sí. perfecto. Y después piden algún tip. Esta debe ser una Nada. alumna mía, seguramente. Pide algún tip para dibujar todo a escala. Bien. No, no llegué a leer el nombre, pero debe ser. Me A suena, ver, yo creo que la tengo ahí en Instagram a María José, me a ver parece. algún tip para Así, dibujar toda escala, María no, José, así vamos con como vos. tip básico, yo lo que suelo hacer, me genero un geometral base o un cuerpo base con la tabla de talles que vaya a utilizar. Estoy trabajando un M, piensen, escala 1 en 1, hagamos números redondos. No sé, tengo mi manga que mide 60. Bueno, sepan que para llevarlo a escala 1 en 5, lo tengo que dividir ese 60 por 5. Ese número es lo que, pum, plasmo en mi geometral o en mi prenda base. Yo hago eso, me diseño como un figurín mal hablado porque es un figurín muy duro y muy técnico con las medidas y después empiezo a pulir como una plantilla todo arriba, diseño todo directamente desde ahí. Eso es como un tip así como muy básico para poder compartirte ahora. Después para más está mi curso de geometrales. Ahí meto el Bien, chivo. Pero está perfecto. A mí me están pidiendo que ponga mi Insta, que yo ahí me por había olvidado, ahí supuesto, está y lo puse. Mi Insta es @estudioogando. muy bien. Me van a encontrar así. Les cuento que, porque mucha gente me agrega a otro Insta que es Al personal. Ale Ogando, que en realidad, sinceramente, en un momento dije, bueno, lo voy a abrir porque sí, porque así meto ahí a toda la que es la familia. Nada, chicos, no lo abro nunca, no le doy bola, así que nada, me olvido que lo tengo. Hay gente que me dice, te inscribí al Instagram, y yo miro y digo, pero si no tengo ningún mensaje. Claro. Nada, chicos, yo soy Estudio estudio dando, divino. definitivamente. Sí, que también, bueno, tenés tu curso ahí de denim que está tremendo, que el Claro, año es que cierto. viene voy a estar ahí firme. Este Es año, cierto, en realidad estamos ahora, Mila fue invitada, porque ahora nos estamos yendo justo el jueves y el viernes a lo que es la última instancia de la capacitación, que es el proceso de ay, sí. lavado en lavadero. Nos vamos 2 días a Procesadora Centro, que le mando un saludo enorme a la gente de Procesadora Centro en Venado Tuerto que nos recibe, nos reserva un hotel divino, hacemos una cena Sí, yo el increíble. año que viene estoy ahí firme, Así que el año que viene estás más que invitada, a pleno. y nos vamos ahora justo jueves y viernes. Así que estamos Divino. terminando el último del año.
Me están diciendo algún curso en línea de geometrales que puedas recomendarme. El de Mila. Sí, Deciré, por favor. A ver, sí, o Mila sea, está tiene su en... curso en línea. Mirá Acá que el yo no único soy que... de meter chivos, pero bueno, No, preguntan. no, pero decíselo porque por ahí, ¿sabes qué pasa? Hay mucha gente que está en el exterior o que está en No, otra obvio, provincia con esto de la pandemia y por eso nos está preguntando. Chicos, obvio. yo la verdad soy el más vago con eso, soy el que menos trata de dar el curso de forma online, pero porque el Denim a mí me parece que amerita de mucha Amerita lo presencialidad, presencial. pero también tenemos una opción virtual que seguro la vamos a publicar en cursos de verano ya, A porque full. ya estamos finalizando el año y no creo que me dé ni mi cabeza ni mi agenda. Dice, en el país donde trabajo usan pulgadas para todo el rubro de indumentaria y confección. Sí, ¿Cómo no, podría? Espera que quiero ahí leer. lo que podés hacer es configurar Adobe Illustrator con inch, o sea, con pulgadas, y llevas todo como a esa unidad de medida. Así que sí, podrías. Y el curso, bueno, ahí Valen, bueno, Valentina, gracias. Ahí va. Pero deciré el curso, ahí puse el Instagram de Estudio MG, como para que chusmees, y justamente el de dibujo técnico geometrales lo doy a través de Doméstica, que es esta plataforma que les contaba, que bueno, me mandan inbox y yo siempre suelo charlar con todo el mundo, así que cualquier cosa pregúntame ahí en Estudio MG y te cuento un poco más en detalle. Perfecto. Majo, muchísimas gracias por tu comentario. Majo dice, lo bueno de esta pandemia es que nos dejó charlas que están buenísimas a los que Total. estamos lejos y nos acerca info. Majo, justamente esta es la idea de la Universidad de Palermo, esta es la idea de convocar a los docentes de la universidad y también permitirnos que los docentes tengamos invitados, ¿sí? Porque no todo realmente lo podemos dar muchas veces los docentes de la universidad, o hay muchos docentes que por ahí dan lo que da Mila, pero no tienen el horario libre. Este no es un horario en el que yo generalmente doy clase en la universidad, son horarios que ponemos extra en nuestra currícula para poder ofrecer estas charlas y estas capacitaciones de forma online y gratuitas Full. a todos los usuarios. Sí, Por yo, supuesto, sí, perdón, obvio, Mila. perdón. No, perdón, perdón. No, 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 por favor. No, que decía un poco esto, que también fue un poco lo que dije al principio, que desde el momento uno, cuando surgió esta posibilidad de fusionarnos y charlar un poco acá, en la Facu, o sea, en la UP es la primera vez que lo estoy haciendo, pero siempre me hago el hueco porque es lo que decía antes, para mí siempre está buenísimo como intercambiar estas cosas y más después de lo que vivimos a nivel mundo y a nivel creativo y creativa que soy yo también, de a momentos me vi como muy poco estimulada en la parte de tener que hacer, de diseñar, de crear, y creo que estos encuentros está buenísimo, y me sumo un poco al comentario de Majo, que a veces estando lejos es mejor, pero bueno, de estar acá, de pasar un rato juntos, de, bueno, sumar con cosas, experiencias nuestras, así que nada, de mi parte, Alejandro, una vez más, gracias, y bueno, a las personas que están ahí del otro lado, lo mismo, gracias por Por escuchar y favor. por estar ahí interactuando un poco, que ojalá sea con camarita y micrófono, pero bueno, que por lo menos ya leer motiva mucho a que gustó, Sí, así que total. valió la pena, así que buenísimo. Correcto. Bueno, chicos, 1.000.000 de gracias. No quiero irme ni irnos sin agradecer a la Universidad de Palermo en principio, Full. a Lila, que Lila es la que nos organiza todos los OpenDC Divina, a quien le quemamos la cabeza con todos nuestros requerimientos. Lila, muchísimas gracias. Y a Gabriel, que fue También. nuestro moderador de hoy, por supuesto. Y en realidad, Mila, a vos y Estudio MG, 1.000.000 de gracias por haberte sumado a esta propuesta y 1.000.000 de gracias a todos los alumnos, porque en realidad sin ustedes esto no sería posible. Así que un abrazo a la distancia enorme a todos. Y mira, te cuento que tuvimos una convocatoria excelente. Oh, qué Tuvimos en un lindo. momento, ahora la gente ya se está yendo, pero tuvimos casi 70 personas conectadas. Así Divino, que muy a bien. todas muchísimas gracias. Bueno, Un gracias, beso enorme, Sofía. Mila. Gracias Alejandro, por un haber placer. participado. Gracias a vos, Gabriel, Lila, que son, bueno, las cabezas o por lo menos los que representan la Universidad de Palermo. Gracias también. Y bueno, a los que están del otro lado. ¡Mua! Perfecto. Un Buenísimo. saludo Muchas enorme, linda gracias. vida. Adiós. Igualmente.